Muchísimas gracias, señora embajadora, por la oportunidad de permitirme saber la posición que ya todos sabemos ante el lamentable bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que ya ha transcurrido 55 años hasta la fecha. Es un placer realmente tener la oportunidad de charlar contigo sobre este tema que tanto nos afecta a los cubanos, a Cuba, que es realmente un gran obstáculo a nuestro desarrollo, y realmente me da mucho gusto poder intercambiar contigo sobre el tema para que haya una mayor comprensión en las personas, en la opinión pública, del impacto real que tiene el bloqueo, la política de bloqueo en la vida de los ciudadanos cubanos, en la vida del pueblo cubano, en la vida de la economía de nuestro país y en todos los sectores. Mira, precisamente ayer salió una declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que todos conocemos como CELAC, que bueno, Costa Rica está llevando la presidencia pro tempore en este momento. Salió ayer un comunicado que rechaza esta política. Si tú me permites, voy a leerlo porque son dos parrafitos, ¿sí? Dice: recordando las declaraciones de los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en relación con el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, los países miembros de la CELAC reiteran su más enérgica condena a la aplicación de leyes y medidas coercitivas unilaterales que contravienen la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, y reafirman el llamado al gobierno de los Estados Unidos de América a que ponga fin a esta política contra la República de Cuba. Los países miembros de la CELAC reiteran su más profunda preocupación y rechazo por el recrudecimiento de la dimensión extraterritorial del bloqueo, así como sobre las persistentes sanciones a las transacciones financieras internacionales de Cuba, lo que es contrario a la voluntad política de la comunidad internacional. Y bueno, está fechado San José, 29 de septiembre. Es un mensaje de la comunidad, de la CELAC, que se suma a las reiteradas referencias que han ido apareciendo en los últimos años en el marco de declaraciones, comunicados y resoluciones tomadas por organizaciones regionales, internacionales de distinto carácter, que realmente rechazan el bloqueo y que demuestran que cada vez más la comunidad internacional pone atención a este tema y expresa su rechazo porque es una medida coercitiva que viola los derechos humanos del pueblo de nuestro país. Señora embajadora, pero a profundidad, digamos, todos sabemos del daño que ha provocado, digamos, este bloqueo en Cuba en general, porque, sí, digamos, aunque es un ataque directamente al gobierno cubano, estamos claros que afecta directamente a la ciudadanía de Cuba, y no, sí, solamente a la ciudadanía, sino a los extranjeros que inclusive van a realizar turismo, porque manejo que inclusive hay ciudadanos canadienses que en algún momento, determinado momento, quisieron hacer una transacción y fueron sancionados y sus cuentas fueron cerradas a raíz de tratar de hacer un trámite desde Cuba. Sí, o sea, sí, tú tienes razón. A ver, se habla del bloqueo y a veces no hay una real comprensión de cuál es la dimensión del bloqueo. Y tú mencionabas algo que yo quiero comenzar por puntualizar eso. El bloqueo, cuando fue establecido, se dijo en un memorando que se llama el memorando del señor Mallory, que fue escrito, Lester Mallory, que era en ese momento subsecretario asistente de Estado para Asuntos Interamericanos. El señor dijo que el bloqueo estaba dirigido a provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno cubano, porque ya en aquel momento se habían percatado de que la revolución, el gobierno revolucionario tenía absoluto apoyo de la población cubana, y la única manera de deshacer ese apoyo, ese respaldo que tenía la revolución, era provocando esto que dice: hambre, desesperación y derrocamiento del gobierno. Ahora, vamos a la actualidad, lo que tú mencionabas. Mira, el bloqueo tiene
impacto afecta todos los sectores de la vida cubana. Si vamos a ver, por ejemplo, el tema de la salud. Hay numerosos hospitales en nuestro país que tienen equipamiento, tecnología muy sofisticada, de muy alto nivel, que requieren piezas y componentes que están en el mercado norteamericano, en Estados Unidos, y Cuba no los puede adquirir. Puede suceder que Cuba adquirió ese equipamiento en un momento en que la empresa que lo vendía no era una empresa de Estados Unidos y que, bueno, Cuba recurrió a esa empresa, compró el equipamiento, más adelante esa empresa fue comprada por una empresa norteamericana y ya a partir de que se produjo esa compra, ya Cuba no puede recibir más las piezas de repuesto para ese equipamiento que tiene. Como tú entenderás, eso implica que cada cierto tiempo Cuba tiene que considerar obsoleto un equipamiento de alto costo, de alta tecnología, porque no puede encontrar las piezas de repuesto que requiere. Y esto sucede en todas las ramas de la medicina en Cuba, porque no es un secreto para nadie que los países desarrollados son los que producen la mayor parte de los equipamientos de alta tecnología, los desarrollos, los avances más importantes los tienen ellos, y bueno, no se trata de que cada país tenga que producir su propio equipamiento, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo impacta en el sector de la salud el bloqueo. Hay otro ejemplo. Sucede que hay medicamentos muy específicos, digamos, para pacientes de cáncer que solo están en el mercado de Estados Unidos, y Cuba pudiera requerirlo, pudiera necesitarlo para tratar a determinados pacientes a los cuales no les ha sido suficiente, no han resuelto sus problemas de salud con medicamentos que tenemos disponibles, y es necesario usar otros medicamentos que están en otros mercados. Esos medicamentos no los podemos adquirir porque están en el mercado de Estados Unidos y Cuba no los puede adquirir. Ahí te pongo dos ejemplos. Digamos, en el sector de la educación sucede algo parecido. Hay equipamientos, tecnología, acceso a las redes de informaciones, a las tecnologías de la información, una serie de cosas que también nos afectan. Si vamos al sector del deporte, viene siendo más o menos lo mismo. Hay equipos de alta tecnología que se requieren para determinados procesos en el área deportiva a los que Cuba no puede acceder. Y en general hay un impacto negativo que está en el sector económico, pero que afecta por demás a todos los sectores, y es que siendo Estados Unidos uno de los principales mercados y bien cercano a Cuba, Cuba no puede exportar, no puede importar, no puede operar con el dólar ni en Cuba ni fuera de Cuba. Cuba no puede tener cuentas bancarias en dólares en ningún país. Incluso la persecución financiera a Cuba y a sus ciudadanos en los últimos tiempos ha llegado hasta el punto de que funcionarios cubanos, ciudadanos cubanos, no pueden tener sus cuentas en dólares en bancos que tengan algún vínculo con Banco de Estados Unidos. Y ahí debo puntualizar este aspecto, porque en el último año, de 2013 a 2014, la persecución financiera a las operaciones bancarias y financieras de Cuba se ha intensificado de una manera muy marcada. Pudiéramos poner como ejemplo la mega multa que puso la OFAC, la Oficina de Asuntos Financieros de Estados Unidos, al banco francés PNB. Es una multa, bueno, la hemos llamado mega multa porque es más de 1.000 millones, ¿no?, de multa le impusieron a ese banco. Yo quisiera, si me das la posibilidad, leer algunos ejemplos, ¿no?, para no abusar de la memoria. Por ejemplo, en este informe, que es el que Cuba ha presentado a la Asamblea General de Naciones Unidas
sobre el impacto del bloqueo a Cuba. Hay una serie de ejemplos. Voy a leer, por ejemplo, algunos que tengo aquí. Dice, por ejemplo, el 26 de noviembre del 2013, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la imposición de una multa de $100 millones a la compañía petrolera suiza Weatherford International Ltd. y a 5 de sus subsidiarias por violar las leyes del bloqueo. El 11 de diciembre del 2013, la OFAC, la Oficina de Activos Financieros de Estados Unidos, impuso una multa por $32.122.307 al Royal Bank of Scotland, el RBC, por violar las sanciones norteamericanas contra Cuba y otros. A principios de febrero de este año, las sucursales de la compañía PriceSmart en Guatemala, El Salvador, República Dominicana y otras naciones del Caribe se negaron a realizar ventas a ciudadanos cubanos no residentes en esos países, incluido el personal diplomático. Es realmente escandaloso y es una muestra del nivel de aplicación de la extraterritorialidad de los principios del bloqueo, porque preguntémonos qué autoridad tiene Estados Unidos para prohibir que en un país de Centroamérica ciudadanos cubanos, diplomáticos cubanos, no puedan adquirir los productos que necesitan en un mercado de ese país. No estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de otro país, y ahí se aplica de igual manera que en los bancos el principio de la extraterritorialidad de los principios del bloqueo.